¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis Reto 2024. Una cobertura del sistema mexiquense de medios públicos para coadyuvar al voto informado rumbo a los comicios del 2 de junio. Soy Enrique Lascano y hoy abordaremos un tema, pues mire, un tema controversial, ¿sí? Pero de gran relevancia, por todo lo que implica el llamado Plan C electoral. Esto en el contexto de la construcción de mayorías legislativas para garantizar la gobernabilidad. Recordemos que esta es una estrategia del partido en el gobierno para obtener en las elecciones del próximo 2 de junio 2/3 partes de las posiciones en el terreno parlamentario y con ello pues aprobar una serie de reformas constitucionales. Bueno, para analizar este tema, hoy contamos con la valiosa participación de Jaime Cárdenas Grace, que es doctor en Derecho, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y además, bueno, con una larga trayectoria, ha sido consejero del Instituto Federal Electoral, diputado federal, en fin. Bueno, doctor, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos en esta mesa de reflexión, en este espacio de análisis. Muchas gracias, Enrique, y un saludo al auditorio. Y con gusto para comentar todos estos temas electorales que quieren que abordemos esta. Muchas gracias, doctor. A ver, yo le preguntaría de entrada, ¿qué significa para un gobierno tener una mayoría calificada en el terreno legislativo? Bueno, desde luego para cualquier gobierno tener una mayoría calificada es una muy buena noticia porque puede aprobar las leyes, el presupuesto, reformas constitucionales y tiene mayoría de 2/3 partes sin tener que negociar con los partidos opositores. Es decir, el sueño de todo gobierno en México y en el mundo es tener mayorías suficientes para gobernar con comodidad y aprobar esas disposiciones. Sin embargo, pues como sabemos, en las democracias, en el mundo entero, en América Latina, en Europa, para que los gobiernos puedan gobernar, puedan aprobar sus leyes, sus presupuestos o sus reformas constitucionales, pues necesitan pactar con otras fuerzas políticas. Digamos, en la tradición de los regímenes parlamentarios en Europa, digamos que es diferente a cuando hay una mayoría, ¿no? Cuando se tiene esta mayoría calificada en un régimen presidencialista, ¿no? Donde el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno. ¿Qué pasa cuando no hay estos contrapesos en la arena parlamentaria, doctor? ¿Cuáles son los pros y contras? Bueno, depende mucho de la naturaleza, de las características del gobierno. La ventaja, como ya la señalé, es la facilidad para gobernar. No existe lo que se llama en ciencia política gobierno dividido, no se empantanan las propuestas, las iniciativas en el Congreso, ni los nombramientos, sino que todo fluye por la voluntad del presidente y del partido mayoritario que tiene la mayoría. Cuando no se tienen esas mayorías, obviamente se tiene que negociar con otras fuerzas políticas y eso puede tener pues también ventajas, es decir, al negociar, por ejemplo, con otras fuerzas políticas, pues se pueden advertir deficiencias en la ley o en la iniciativa o en las propuestas, se pueden matizar puntos de vista, es decir, entre varios partidos, con distintas posturas, opiniones técnicas, en fin, pues tal vez el resultado legislativo o el resultado constitucional, si se trata de una reforma a la Constitución, pues puede tener un mejor éxito, puede tratarse de un producto mejor elaborado. Entonces, pues la verdad no hay no se puede decir a priori o de antemano que un escenario es mejor que el otro. Pues repito, todos los gobiernos aspiran a la mayoría absoluta o a la mayoría calificada para no tener que negociar y hablar con otras fuerzas políticas. Ahora, sí resulta importante
que en una democracia pues existan los contrapesos y las minorías parlamentarias también tengan algo que decir en la confección de las leyes, en el control del gobierno. O sea, hay en ambos escenarios ventajas y desventajas que se pueden apreciar. Habla usted de dos circunstancias muy interesantes, ¿no? Lo que sería el sueño de todo gobierno, de todo partido en el poder, que no tuvieran un contrapeso, ¿no? Que tuvieran todos los escaños o las curules ocupadas por miembros de su partido. Pero en términos de la realpolitik, doctor Cárdenas, déjeme insistir en esto. Me gustaría que nos platicara, que nos explicara qué ventajas tiene para la democracia el que haya un voto lineal hacia un solo partido o coalición y que ello facilite la victoria a una elección presidencial y en el ámbito legislativo. Bueno, la gran ventaja es que, por ejemplo, si en esta elección del 2024 la fuerza que ahora gobierna el país tuviese esa mayoría calificada, seguramente pues muchas de las reformas que ha propuesto el actual presidente el 5 de febrero, entre ellas las reformas electorales, pues se aprobarían más o menos en los términos que propuso el actual presidente de la República. En cambio, si no obtienen la mayoría calificada, obtienen, por ejemplo, una mayoría simple o una mayoría de 50% más uno, que se conoce como absoluta, ahí tendrían que negociar con otras fuerzas políticas reformas constitucionales. Yo creo que, dada la complejidad electoral de nuestro país y, bueno, a la espera también de los resultados electorales, no puede uno anticiparse, pero sí la realidad de México es que cada vez somos una nación más plural, somos pluripartidista, y es muy probable que ninguna fuerza política, sea la que gane la elección, no tendrá esa mayoría calificada de 2/3 partes en las cámaras del Congreso y tendrá que pues negociar, hablar con otras fuerzas políticas para aprobar sus reformas constitucionales. Las reformas legales, que nada más exigen mayoría, pues es más fácil aprobarlas, o el presupuesto, ¿no? Pero en cuanto a las reformas constitucionales, pues sí se va a requerir seguramente del apoyo, de la negociación con fuerzas políticas diferentes a las que triunfen en la elección del 2024. En términos digamos, de una visión ideal de cómo tendría que ser un proceso parlamentario, digamos, en una esfera de pluralidad democrática, pues es donde las fuerzas están equilibradas o casi equilibradas, donde no se pierde todo ni se gana todo, ¿sí? Sin una presencia plural en la Cámara, ¿sí? Y yo le preguntaría, pues, de acuerdo a su experiencia en el ámbito, en el terreno legislativo, ¿cuáles son las bondades de un poder legislativo no confrontado, pero sí pensando diferente del Ejecutivo, doctor? Bueno, eso ayuda mucho para que las normas, que las leyes aprobadas obedezcan a buenos argumentos, a razones técnicas, pero también no puede uno en el legislativo o en ningún legislativo del mundo, puede uno obviar el papel que desempeña el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que tendrá que aplicar esas leyes, interpretarlas. Entonces, el mundo ideal es el mundo de la colaboración entre poderes, es decir, no de la imposición del Ejecutivo al Legislativo, ni del Legislativo al Ejecutivo, sino de una colaboración entre esos dos poderes. El Legislativo, desde luego, debe tener libertad para pues, hacer cambios, modificaciones, ajustes a las iniciativas del presidente de la República, y el presidente de la República, eso está también previsto en la Constitución,
una vez que aprueba una ley el legislativo, si hay algo de la ley aprobada por el legislativo que no le parece al ejecutivo, como sabemos existe la figura del veto parcial. El presidente puede hacer alguna modificación y decirle al legislativo, oye, yo creo que aquí sería conveniente que esta ley tuviera esta redacción, tuviera este alcance, en fin, y eso produce un diálogo entre poderes, entre el ejecutivo y el legislativo, y también mecanismos de colaboración. Entonces, si me preguntan cuál es el mundo ideal, pues es el mundo de la colaboración entre los poderes, en donde ningún poder esté sometido al otro, en donde todos los poderes tengan la suficiente independencia y autonomía, y que se genere esa deliberación, ese diálogo, para que los productos legislativos, las acciones de gobierno, la aprobación del presupuesto, pues posean o tengan más racionalidad para la vida pública de una nación. A ver, doctor, armando un poco, digamos, escenarios, ¿no? Mirando hacia el futuro inmediato, quiero preguntarle qué implicaciones políticas podríamos esperar, digamos, en los próximos 3 años de hacerse realidad el Plan C. Bueno, de hacerse realidad el Plan C, habría un cambio muy importante en el sistema electoral mexicano, ¿no? Hay cosas, desde luego, que ojalá que en el Plan C fuesen reflexionadas. Por ejemplo, a mí me preocuparía mucho la desaparición o derogación de los diputados y senadores de representación proporcional, como propone el Plan C, porque eso implicaría que las minorías político-electorales no tendrían una adecuada representación en el Congreso de la Unión. Como sabemos, cuando solamente hay un sistema de mayoría uninominal, pues eso favorece a las dos fuerzas políticas mayoritarias y elimina a las demás fuerzas políticas. Entonces, esa propuesta, por ejemplo, de ser aprobada, eliminando los diputados de representación proporcional y los senadores de representación proporcional, pues traería como consecuencia una conformación bipartidista en las dos cámaras del Congreso de la Unión, que seguramente provocaría muchas reacciones de parte de las fuerzas políticas que queden excluidas. Ese es uno de los temas del Plan C que a mí en lo particular me preocupa y no me gustaría que fuera aprobado. En otras cuestiones, el Plan C pues tiene innovaciones muy interesantes. Yo sí creo que hay una estructura electoral, mi experiencia me lo indica, muy costosa. Entonces, sería importante que hubiese políticas de austeridad, de racionalidad en la estructura electoral del país, no al grado de desaparecer o de afectar el funcionamiento electoral del INE, sino darle una racionalidad y una justificación a cada uno de los cargos. Yo creo que eso es importante. Otra cosa también sería muy interesante es que, como sabemos, en el Plan C se propone desaparecer a los institutos electorales de los estados, los que se llaman OPLES, y a los tribunales electorales locales. Entonces, pues yo creo que ahí, pues eso puede ser importante, porque muchos de esos OPLES y tribunales electorales están bajo pues la influencia, ya sea económica, presupuestal de los gobernadores, y tal vez sí sea conveniente que haya un Instituto Nacional Electoral pleno, sin OPLES, sin tribunales electorales, pero eso obliga también a rediseñar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, pues para que puedan atender las funciones y las obligaciones que hoy en día desempeñan los OPLES y los tribunales electorales estatales. Luego está todo el tema que a mí me parece muy importante del Plan C, relacionado con los mecanismos de democracia directa, con las consultas, con la revocación de mandato, en donde la propuesta de reforma es disminuir los porcentajes
de participación ciudadana para que tanto revocación de mandato como consulta tengan carácter vinculante. Actualmente, para que esas figuras sean vinculantes, se requiere que participe el 40% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal. Entonces, si se reduce al 30%, como propone el Plan C, bueno, yo creo que eso es importante y le daría una trascendencia, un efecto en la vida nacional, reconocido o trascendente a figuras como la revocación de mandato o la consulta ciudadana. Entonces el Plan C tiene ventajas y desventajas. Yo creo que independientemente de que, vamos a suponer, el partido en el gobierno tuviese la mayoría calificada para aprobar el Plan C, debiera en ese momento hacer un ejercicio de reflexión para saber qué es lo que conviene mantener de la propuesta del presidente López Obrador y lo que pues no sea conveniente para la vida democrática del país. Yo esperaría eso, ¿no? Que el partido gobernante, si es que tiene esa mayoría de 2/3 partes, haga un alto en el camino y diga, vamos de nuevo a revisar la propuesta enviada por el presidente el 5 de febrero de 2024, vamos a analizarla con el ánimo de garantizar la democracia, el pluralismo político, no afectar a las minorías políticas del país, garantizar los derechos político-electorales del ciudadano, fortalecer todas las normas relacionadas con política de género, ¿no? También con la representación de pueblos originarios, en fin, las partes más nobles que contiene el Plan C. Entonces, yo creo que sería muy interesante, pero que yo sugeriría que ese Plan C no se aprobara en automático si se tuviese la mayoría calificada para hacerlo, sino que hubiese ese ejercicio de reflexión con el ánimo de generar condiciones más democráticas en el país. Doctor, digamos, yéndonos a la otra esquina del análisis, y en caso, digamos, de una competencia muy pareja, ¿no? Y una representatividad muy pareja en el terreno parlamentario, ¿vería usted la posibilidad o el riesgo de una parálisis legislativa? No, yo creo que no. Si hubiera condiciones más, como dices tú, más competitivas en el Congreso, Enrique, yo creo que lo que habría sí son negociaciones entre el partido que obtenga el primer lugar con los otros partidos políticos. Yo, por ejemplo, sí pienso que de todo este proceso electoral que estamos viviendo, habrá seguramente en los primeros meses o en los primeros años del próximo gobierno reformas. Una de ellas será en el ámbito electoral. Tal vez, si las condiciones son próximas en la representación política en el Congreso entre los partidos, pues no tengamos el Plan C como fue planteado por el presidente López Obrador, pero sí tendremos reformas electorales porque sí hay necesidad de hacer ajustes al sistema electoral mexicano. Lo vemos ahora, ¿no? Lo vemos con el tema, por ejemplo, del voto de los mexicanos en el extranjero, que es algo que no está funcionando bien. Lo vemos con el tema mismo de este asunto de la espotización, ¿no? Y la necesidad de más debates entre los candidatos a ocupar cargos de elección popular. Lo vemos con la demanda social muy importante, muy sentida, para disminuir el financiamiento público en las campañas, también con la presencia del crimen organizado en los procesos electorales. ¿Qué se puede hacer para reducir esa influencia indebida del crimen organizado en las campañas políticas? Entonces yo creo que sí habrá una reforma electoral semejante o parecida o con algunos elementos del Plan C, aunque las condiciones de representación sean similares, y al igual, por ejemplo, con otras reformas, por ejemplo, la del Poder Judicial,
yo encuentro, por ejemplo, en materia de Poder Judicial, no la propuesta del presidente de la elección por voto ciudadano de los ministros, pero sí creo que, por ejemplo, una cosa en la que están de acuerdo casi todas las fuerzas políticas es que el Consejo de la Judicatura, que es el órgano que administra al Poder Judicial, pues tenga independencia de la Corte, que el presidente o la presidenta del Consejo de la Judicatura no sea el presidente de la Suprema Corte. Entonces, yo sí creo que va a haber reformas, no creo que exista una parálisis. La parálisis a nadie le conviene, ni siquiera animadversión de los ciudadanos hacia los partidos, hacia su clase política. Finalmente, le rogaría una reflexión, doctor Cárdenas. La construcción de mayorías legislativas abona no solo a aprobar reformas que alienten transformaciones profundas, sino también podría ser un eslabón para cerrar el paso a temas muy dolorosos para los mexicanos como la corrupción y la desigualdad. Sí, desde luego, ¿no? Ahí, como sabemos, todas las dos candidatas punteras y el candidato Maínez han insistido en reformas en materia anticorrupción e impunidad. Yo creo que esa es una de las agendas más importantes para el próximo sexenio. Hay que fortalecer a los órganos de supervisión, de fiscalización, hay que darles mayor independencia. Yo sí veo que ahí hay una ventana de oportunidad muy grande en el próximo sexenio, y que el que sea o la que sea presidenta de la República alentará esas reformas, ¿no? La corrupción, la impunidad son un lastre en nuestro país que impide nuestro desarrollo, ¿no? Que perdemos con esos elementos de corrupción, impunidad, prestigio, no alentamos la inversión extranjera, etcétera. Yo creo que ese es un tema central de la vida nacional en el que se tendrá que continuar durante el próximo gobierno, del partido que sea. Porque finalmente, doctor, todas estas reformas planteadas modificarían, digamos, de manera importante el Estado mexicano, o como lo vemos, o como funciona ahora. Así es. Yo creo que sí, modificarían profundamente la vida nacional, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que, en el terreno electoral, ¿no?, con el que comenzamos, que se derogara el financiamiento privado para las campañas, para los partidos, pues eso desde luego, o el que se derogara la posibilidad de dar financiamiento en especie. Eso desde luego rompería el vínculo entre grupos empresariales y miembros del crimen organizado con los partidos y los candidatos, ¿no? Eso yo creo que sería fundamental. O también tener una información por parte de algún órgano del Estado respecto a los funcionarios públicos, pues del manejo de manera permanente, del manejo de sus cuentas, de sus propiedades, en el sistema fiscal, en el sistema bancario, ¿no? Entonces, sí se requieren cambios de ese tipo que pueden contribuir de manera muy importante a la vida nacional y cambiar lo que hoy hemos vivido o hemos tenido en las últimas décadas. Pues doctor, ha sido como siempre, un gusto y un privilegio platicar con usted sobre este tema, el llamado Plan C, y yo le agradezco mucho sus reflexiones que nos ayudan a entender mejor esta circunstancia. A ti, Enrique, y un saludo a todo el auditorio de Radio y Televisión Mexiquense. Estamos a la orden. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Yo le agradezco a nuestro invitado y a usted por habernos acompañado en esta emisión de Reto 2024 por un voto bien informado. Gracias, soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta la próxima.